En primer lugar, ¿qué es una sociedad justa? La justicia, como saben, decía John Rawls en su libro Teoría de la justicia es la virtud de las instituciones y la virtud de las organizaciones. De la misma manera que los sistemas científicos tienen que intentar ser verdaderos, tienen que tender a la verdad, las instituciones y las organizaciones tienen que tender a la justicia. Una institución que no pretenda ser justa, que no intente ser justa, es una institución que se deslegitima, porque la justicia es la virtud de las instituciones y es también la virtud de las comunidades políticas, la virtud de las sociedades. Otras virtudes son propias de las personas, la justicia lo es también de las personas, pero sobre todo de las instituciones, de las comunidades políticas y de las organizaciones. ¿Qué sería una sociedad justa? Bueno, como comprenderán ustedes, en esta hora no voy a dar todas las soluciones de lo que sería una sociedad justa, porque, como se dice en ocasiones, si tuviera todas las respuestas no estaría donde estoy, sino en un lugar impresionante dando consejos a todo el mundo. Pero yo creo que sí que se puede decir con cierta facilidad hoy en día, porque la justicia es de los pocos valores que es fácil de caracterizar en un principio. Saben ustedes que lo justo es dar a cada uno lo que le corresponde. Hay otros valores que son más difíciles de precisar, pero lo justo es dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Dónde empieza la dificultad? Pues en saber qué es lo que le corresponde a cada uno. Y precisamente por eso hay teorías de la justicia en la tradición occidental, por lo menos desde Anaximandro, siglo VII a.C., hasta nuestros días. Cada una de esas teorías trata de aclarar qué es lo que corresponde a cada uno. No vamos a estar analizando teorías de la justicia, no nos daría tiempo, tampoco mi saber da para tanto, pero sí que podemos decir qué es lo justo en el siglo XXI, que es el nuestro. Porque creo que en el año 1948 se produjo un acontecimiento que ha sido un acontecimiento fundamental en la historia de la humanidad, y todos recordarán que es la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esa Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se produce después de las dos primeras guerras mundiales, que son sangrientas como todas las guerras, pero especialmente violentas, y hay gentes que piensan que no puede seguir produciéndose estas situaciones de violencia, estas masacres, este desprecio por la vida ajena, y lo que hacen es una declaración de derechos de todos los seres humanos. La Declaración de 1948, como ustedes recordarán, contiene dos tipos de derechos que son los que se llaman las dos primeras generaciones, los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, la libertad de conciencia. Todas esas libertades que tratan de frenar las sociedades totalitarias, que lo que intentan hacer es cerrar medios de comunicación, cerrar televisiones, impedir que los individuos se puedan expresar libremente, se puedan forjar su propia conciencia. Esos derechos de primera generación son los derechos de la tradición liberal, que trata de asentar las posibilidades de las personas de vivir una vida en libertad. Y también el derecho a la participación en las comunidades políticas a las que se pertenece. Pero saben que andando el tiempo se descubrieron un segundo tipo de derechos, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y se suele decir que si los primeros están orientados por el valor de la libertad, los segundos están orientados por el valor de la igualdad. Los derechos económicos, sociales y culturales son el derecho al trabajo, el derecho a una atención en tiempos de vulnerabilidad, en tiempos de desprotección especial, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a participar en la cultura de la sociedad en la que se vive, un conjunto de derechos que pensamos que básicamente son los que hacen una vida digna de ser vivida. Esos derechos hoy en día forman el corazón de la justicia, y cuando se trata de preguntar
qué es lo que le corresponde a cada uno, pues a cada uno le corresponde por lo menos la libertad de expresarse, de reunirse, de asociarse, de forjarse su propia conciencia, de participar en su sociedad, el derecho a tener un trabajo y desempeñar un trabajo, el derecho a poder participar en la cultura, en la educación, en la sanidad. Todo esto es el núcleo de la justicia de nuestras sociedades. Y le digo muy despacio porque si queremos formar una sociedad justa, en una sociedad justa, por lo menos esos derechos tienen que estar protegidos. En el conjunto de esa sociedad, por supuesto, pero también en el intento de que no solamente sea en esa sociedad donde se protejan, sino en el conjunto de la humanidad. Eso, en definitiva, son lo que a mí me ha gustado llamar muchas veces los mínimos de justicia, por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Yo publiqué un libro en 1986, que se ha citado ahora mismo, Ética Mínima, y mucha gente se preguntaban qué quiere decir eso de ética mínima, es que estamos en un tiempo de rebajas y por lo menos permitirnos algo de ética, es que se dieron interpretaciones muy curiosas. No, la cuestión es que hay unos mínimos de justicia por debajo de los cuales no se puede caer sin caer en inhumanidad. Y como se darán cuenta todos los aquí presentes, esos mínimos de justicia ahora mismo no están protegidos en ningún lugar del mundo, lo cual quiere decir que estamos claramente en todos los países bajo mínimos de humanidad. Una sociedad justa es la que protege estos derechos y en los últimos tiempos se ha producido un debate muy interesante en la filosofía moral y política sobre un valor que se entiende que es un valor supremo. Algunos entienden que hablan de él como la virtud soberana, como es el caso de Ronald Dworkin, y se refieren al valor de la igualdad. La justicia tiene que ver con la igualdad en la protección de esos derechos, de esos mínimos de justicia. Eso tiene que estar igualmente protegido. Y otros autores hablan no solamente de derechos, sino, como saben ustedes, también de una igualdad en las capacidades. El Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, se preguntaba en este debate sobre la igualdad, en qué todos tienen que ser iguales, y contestaba igualdad de derechos, pero sobre todo igualdad de capacidades. Y a mí me parece muy importante, para lo que aquí estamos tratando, este tema de la igualdad de las capacidades, porque, según dice Sen, lo importante en las sociedades es empoderar a todos los miembros de la sociedad de una manera igual, de tal forma que puedan desarrollar aquellos planes de vida que tengan razones para valorar. Todos los seres humanos tendemos a la felicidad, todos los seres humanos tenemos planes de vida que querríamos desarrollar, que querríamos llevar a cabo. Y la propuesta de Sen es la de entender que las sociedades tienen que empoderar las capacidades de las personas de tal manera que todas puedan desarrollar sus planes de vida, aquellos planes de vida que tengan razones para valorar. En eso cree él que consiste la libertad. Al fin y al cabo, dice en su trabajo sobre el desarrollo humano, la pobreza es falta de libertad. ¿Quién es pobre? No solo el que no tiene recursos materiales, que por supuesto es una de las claves de la pobreza, pero también el que no tiene las posibilidades para llevar adelante la vida que él querría desarrollar. Y en este punto existe una desigualdad radical, si miran en el conjunto de la sociedad, porque algunos sí tenemos las posibilidades de desarrollar esos planes de vida, de tener una profesión que hemos elegido y que nos parece importante, de poder disfrutar de una familia, disfrutar de unos seres queridos, disfrutar de unas relaciones. Algunos tenemos esas posibilidades, hay una gran parte de la humanidad que no tiene esas capacidades, que no tiene esas posibilidades, y eso, a fin de cuentas, ya que estamos hablando de justicia, es una situación claramente injusta. Y la justicia es la virtud de las sociedades, y la justicia es la virtud de las organizaciones y de las instituciones, también entre ellas de las universidades. Por eso es muy bueno, y yo agradezco, que me hayan invitado en esta universidad a hablar sobre la justicia,
porque las universidades tienen un papel muy importante a la hora de educar para formar sociedades justas y para ser ciudadanos justos. Y la justicia consistiría como mínimo, y por eso lo he dicho desde el principio, en tratar de proteger todos estos derechos de la Declaración de 1948, que después, como saben, se han ido ampliando con los derechos de tercera generación, el derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz y los derechos que se llaman derechos de cuarta generación. Los derechos humanos se van ampliando y proteger esos derechos es un mínimo de justicia, pero también es un mínimo de justicia empoderar las capacidades básicas de todos los seres humanos para que puedan ser libres, para que puedan desarrollar sus planes de vida como ellos crean que los tienen que desarrollar.